Estaba ahí parada al pie de mi cama, en la penumbra de la sala. Que no lo he investigado, pero en Palo Mayombe lo que hacen son, yo me di cuenta que eran nigromantes. Con nigromantes me refiero a trabajar con muertos. Fíjate que había escuchado sobre esto, pero en vez de como tener el esqueleto de un cuerpo humano, era con animales exóticos. ¿Okay? Y había como, bueno, hay sectas que hacen ese tipo de... Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les mandamos un gran saludo, sus amigos de Noreste Paranormal. Me encuentro aquí con Emanuel Montt, Fer Galván y Leonardo Sánchez. Un especial agradecimiento a todos los que nos han estado apoyando desde el inicio y que nos han estado mandando sus historias para que las compartamos aquí con todos los que nos visualizan. Pues tenemos unas historias bastante interesantes. Espero que sean de su agrado y pues comenzamos. Sin más preámbulo, síganos en nuestras redes sociales, noreste.paranormal en TikTok, Noreste Paranormal MX en Instagram y nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify, Noreste Paranormal. Comenzamos con esta gran historia. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches o días. Esta es una historia que nos envió una persona que nos ve. Este relato se titula Mi vecina me hizo un trabajo de brujería. ¿Qué tal, Noreste Paranormal? Les envío un cordial saludo a cada uno de ustedes. Les hago llegar mi historia desde el anonimato y me gustaría que puedan compartirla con su público. Esto lo viví en carne propia siendo apenas una niña de 6 años. Pasó en los años 90 en mi ciudad natal Altamira, en el estado de Tamaulipas. Cuando mis padres decidieron dar el gran paso de casarse, se embarcaron en la emocionante aventura de buscar un lugar donde pudieran construir su nuevo hogar. Comenzaron a visitar diversas colonias en la ciudad, explorando diferentes opiniones, pero ninguna de ellas parecía satisfacer completamente sus expectativas. Sin embargo, todo cambió cuando descubrieron un sector que estaba recién construido. Era un área completamente nueva, llena de posibilidades, con muchas viviendas disponibles y un encantador parque que invitaba a disfrutar del aire libre. Además, la tranquilidad del lugar les ofrecía un ambiente ideal para establecerse y formar una familia. Después de considerar todos estos aspectos, mis papás tomaron la decisión de que una de las casas de ese fraccionamiento era sin duda el lugar perfecto para ellos. Con el tiempo, a medida que se asentaban en su nuevo hogar, comenzaron a notar que varios vecinos también se mudaban a la zona. La mayoría de ellos eran matrimonios jóvenes, recién casados, que estaban a la misma etapa de ellos, listos para comenzar su propia historia familiar, o en algunos casos ya con un pequeño hijo en brazos. Entre estos nuevos vecinos había una mujer que se mudó a solo unas pocas casas de distancia de la de mis padres. Desde el primer momento, mi mamá y ella hicieron una conexión especial, pues ambas eran de la misma edad, compartían la experiencia de estar recién casadas y, por supuesto, la juventud que las unía. Indudablemente encajaban a la perfección para que naciera una linda amistad. Pronto comenzaron a pasar horas platicando, ya fuera en la mañana, por la tarde o incluso en la noche. Sus conversaciones se extendían durante mucho tiempo, llenando las salas de sus casas con risas y confidencias. Con el paso del tiempo, su amistad se fortaleció aún más, se volvían inseparables y no solo compartían charlas, sino que también disfrutaban de hacer compras juntas, explorando tiendas y disfrutando de la compañía mutua. A medida que ambas formaban sus familias, se ofrecían mutuamente el apoyo que necesitaban. Si alguna de ellas tenía que salir por algún compromiso, la otra estaba siempre dispuesta a cuidar a los niños, creando un lazo de confianza que iba más allá de lo cotidiano. Mi mamá me cuenta sobre lo bien que se llevaban y cuánto se apreciaban. Se convirtieron en confidentes, compartiendo sus problemas y preocupaciones,
y siempre estaban ahí para ofrecerse consejos y apoyo en los momentos difíciles. Era una amistad que floreció en un entorno lleno de nuevas experiencias y desafíos, pero nunca se imaginó que esta amistad podría dar un cambio radical en su vida. La amistad entre mi madre y su vecina se volvió tan profunda que con el paso de los años, esta última comenzó a abrirse y a confiarle sus secretos más oscuros y personales. En sus conversaciones, la vecina reveló que cuando las cosas no salían como ella deseaba, recurría a la brujería, como una forma de buscar soluciones. Mi madre recuerda que en numerosas ocasiones la vecina le confesó que había realizado trabajos para personas que, en lugar de beneficiarla, solo le traían complicaciones y problemas en su vida. Algunas confesiones que le hizo saber fue cuando le contó que había intentado alejar a las amantes de su marido, utilizando rituales y hechizos para que no solo se apartaran de él, sino que también para que no tuvieran éxito en sus propias vidas y que siempre les fuera mal, muy mal, incluso mandándoles males. Eran tantas las charlas que compartían y la vecina se sentía cada vez más cómoda al desahogar sus inquietudes y temores. Sin embargo, mi madre, que había crecido en un hogar cristiano, no compartía esas creencias para nada. Desde pequeña le habían enseñado a respetar las diferentes formas de pensar, pero también a ser cautelosa con lo que consideraba soluciones poco saludables. Ella, en lugar de juzgar a su amiga, optaba por ofrecerle su perspectiva, sugiriendo que esos métodos no eran realmente la respuesta a sus problemas. Siempre que tenía la oportunidad, le hablaba sobre Dios y la importancia de buscar la ayuda en la fe, en lugar de prácticas que podrían llevarla por un camino oscuro. A pesar de sus diferencias en creencias, la conexión entre ellas se mantuvo, pues habían compartido tantas etapas importantes de su vida, desde el momento en que ambas se mudaron al nuevo fraccionamiento hasta el crecimiento de sus hijos. Mi madre valoraba esa relación, y aunque no siempre estaban de acuerdo, el respeto y el cariño que se tenía les permitieron navegar por esos temas delicados. Cuando mi madre se enteró de que su vecina practicaba la brujería, sintió la necesidad de compartir esto con mi abuela. Al escucharla, mi abuela la miró con seriedad y le dijo: «Te he advertido que te cuides de ella, hija. Desde el primer momento en que la conocí, tuve la impresión de que ella estaba involucrada en prácticas de brujería. No es casualidad que Dios me haya sentir eso». Para que entren un poco en contexto, mi abuela era una mujer profundamente cristiana, con una fe inquebrantable y un don especial que la distinguía. A lo largo de los años, he escuchado numerosos testimonios de tantas personas cercanas a nuestra familia, como de otras que no lo eran tanto, sobre lo maravilloso que era su ministerio. Era asombroso. Cuando ella oraba por alguien, muchas veces de esas personas experimentaban una sanación milagrosa, como mujeres que habían sido diagnosticadas con cáncer y tras recibir la oración de mi abuela, se encontraban completamente sanas. Era increíble. También había mujeres que después de años de lucha con la infertilidad, lograron concebir gracias a la fe y a la intercesión de mi abuela. Una de las experiencias más impactantes que vi cuando vi orar fue cuando la vi orar por una persona que estaba poseída, y al finalizar la oración esa persona quedó libre de su tormento. Era evidente que el don que Dios le había otorgado a mi abuela era extraordinario y poderoso. Y claro que todo esto no era poder de ella, era el poder de Dios por medio de su vida. No solo la recuerdo con mucho cariño y respeto, sino también por la bondad y el amor que siempre mostró hacia los demás. Su vida fue un testimonio de fe y esperanza, y su legado sigue vivo en los corazones de quienes tuvimos suerte de conocerla. Su sabiduría y su capacidad para discernir lo bueno de lo malo siempre fueron un faro de luz en momentos de confusión para la familia, y su consejo era algo que mi madre valoraba profundamente. Mi madre escuchó a los consejos de mi abuela y comenzó a poner algunos límites hacia la vecina, siempre siendo respetuosa. Cuando yo comencé a tener uso de razón, empecé a ubicar a la vecina, pues ella seguía viniendo a platicar con mi madre. Ya sus hijos pasaron de ser niños a ser jóvenes, igual los de mi mamá. Yo tengo 3 hermanos mayores y en aquel entonces 2 de ellos vivían en otra ciudad, pues comenzaban con sus estudios universitarios. El tercero vivía aún en mi casa, él cursaba preparatoria y yo era la hija menor. Yo siempre fui una niña muy tranquila, que nunca se metía en problemas,
Era obediente y siempre era muy respetuosa. Cuando veía a la vecina, la verdad es que nunca me dio mucha confianza. No sé si porque mi mamá siempre me puso en alerta o porque simplemente yo presentía algo. La verdad no lo sé. Recuerdo que era mi cumpleaños número 6. Yo estaba feliz. No podía esperar a recibir regalos sin compartir todo esto con mi familia. Ni siquiera me imaginaba que ese día era el inicio de un tormento que duraría por los próximos 2 meses. Comenzando ese día, recuerdo muy vagamente que mis padres y hermanos celebraron mis cumpleaños. Me cantaron las mañanitas, comimos pastel y abrí regalos. Mis papás siempre me hacían pasar cumpleaños lindos, increíbles para mí, y siempre se los voy a agradecer. Recuerdo que teníamos un sillón muy cómodo en la sala de mi hogar, y yo solía quedarme dormida algunas veces en él. Ese día, siendo aproximada las 7 u 8 de la noche, me pusieron una de mis películas preferidas, y yo ya agotada de tanta comida, pastel y golosinas, y energía que gasté durante el día, no pude más y caí en un sueño profundo. Puedo olvidar muchas cosas, pero nunca olvidaré la noche de ese día. Todo estaba oscuro, como si la casa estuviera atrapada en un profundo suspiro, pero algo me despertó, algo que no era mi madre. Mis ojos, aún pesados por el sueño, luchaban por enfocar la figura frente a mí. Al principio no reconocí a nadie. Estaba totalmente confundida, adormilada, pero algo en el aire me decía que no era una situación común. Finalmente, al abrir los ojos completamente la vi. La vecina. Estaba ahí, parada al pie de mi cama, en la penumbra de la sala. Algo no encajaba. ¿Por qué ella estaba aquí? ¿Cómo había entrado? Nunca cruzaba de mi casa, nunca. Me invadió una sensación de incomodidad, algo helado que recorría mi espina dorsal. Mi mente no lograba procesar la escena. La vecina no podía ser la persona que me despertara a mitad de mi sueño. ¿Qué hacía aquí, sola, en mi casa? La confusión en mi rostro era evidente y pude ver en sus ojos que ella la percibió. Sus pupilas no se apartaban de mí, como si estuviera estudiándome. Esperando mi reacción entonces, con una sonrisa que no me convencía, dijo: «Hola, feliz cumpleaños». Se acercó lentamente y me dio un abrazo. Mi cuerpo, paralizado por el desconcierto, no reaccionó. Respondí con un susurro casi inaudible, apenas alcanzando a articular las palabras. «Ah, hola, gracias». Sentí una presión en el pecho, el miedo comenzaba a crecer en mí como una sombra que se apoderaba. La presencia de la vecina, esa mujer que solía ser tan normal, ahora me resultaba extraña e inquietante. Había algo en su mirada, algo en la forma en que se presentó, que despertaba un instinto de desconfianza que no podía ignorar. A pesar de ser alguien conocida, me sentía vulnerable, como si algo oscuro se ocultara detrás de su sonrisa. Entonces, en medio de mi confusión, algo o alguien rompió el hechizo. Mi madre surgió entre las sombras proyectadas por la vecina, como si viniera a protegerme, y ese fue el único alivio que encontré. Pero lo que realmente me llamó mi atención fue la caja que la vecina sostenía en sus manos. Era de acrílico transparente, vacía, y a pesar de su apariencia común, algo en ella me parecía extraña. Esa caja la reconocí de inmediato, pues esa caja era tan popular en las niñas de aquella época, tan deseada. Se usaba para guardar juguetes, colores y hasta dinero. Era un artículo que todas querían tener. Sin embargo, había algo que no cuadraba. La caja estaba vacía, sin envoltorio, como si hubiese sido ya usada. La vecina, con una calma inexplicable, me dijo con su voz inexpresiva: «Te traje un regalo». Me entregó la caja y por un momento el miedo se desvaneció, como si el objeto frente a mí tuviera el poder de calmar mi agitación. Pero la verdad era lo que había deseado durante mucho tiempo, esa caja que todas mis primas y amigas tenían. A pesar de la incomodidad que sentía, la emoción por tener finalmente la caja que tanto anhelaba tomó el control de mí. Pero mi madre, con su voz suave y firme, me recordó: «Dile las gracias a la vecina». Y lo hice, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo si me había dado un regalo que ansiaba? Sin embargo, algo en mi interior me decía que esta historia no terminaría ahí, que había algo más oculto en esa noche, algo que no comprendía
y que no me imaginaría qué pasaría. Transcurrieron algunos días, todo supuestamente marchaba muy bien, hasta que empecé a notar algo extraño sucediendo dentro de mí, algo que no lograba comprender. Mi apetito, antes saludable y constante, comenzó a desvanecerse, como si una sombra lo estuviera devorando. El vacío en mi estómago se hizo cada vez más profundo, más aterrador. Recuerdo claramente que cuando me recogían de la escuela y nos acercábamos a casa, un terror inexplicable se apoderaba de mí. Un llanto comenzaba a brotar, no como el de una niña normal, sino un llanto desgarrador, lleno de angustia. No quería regresar, no podía, mi mente me gritaba que la comida estaba esperándome, que mi madre tendría todo listo, pero algo dentro de mí me decía que no podía comer, y no quería comer. Aunque no entendía por qué, la sensación era un torbellino de desesperación y frustración, como si tuviera atrapada en una prisión mi propio cuerpo. Mi madre, que siempre había sido atenta y amorosa, comenzó a notarlo. Su preocupación creció cada día al ver cómo me negaba a comer, cómo luchaba con la comida, como si una fuerza invisible me estuviera dominando. No importaba cuánto insistiera, yo no podía. A veces por el deseo de complacerla intentaba comer, pero el vómito llegaba casi instantáneamente como un reflejo incontrolable. Era como si mi estómago se rebelara, como si algo ajeno a mí estuviera saboteando mi cuerpo, y cualquier bocado que comiera era bocado que devolvía. El vómito era incontrolable y simplemente nada me caía. Algunas veces fingía que había comido para que mi mamá se sintiera feliz de que había ya comido algo, pero solo masticaba y con rapidez lo escupía en una servilleta, dejándolo caer al suelo o al bote de basura. Mi mamá comenzó a desesperarse al ver que mi problema se agravaba con cada día que pasaba. Al principio pensó que sería algo pasajero, pero pronto la preocupación la consumió. Y después de 2 semanas con esta situación, mis padres decidieron llevarme a hacerme a una serie de estudios médicos, con la esperanza de descubrir qué estaba pasando dentro de mí. Los médicos me sometieron a interminables pruebas, pincharon mi piel, me metieron en máquinas frías y extrañas, pero todo parecía en orden. Cada vez que mi madre se reunía con los doctores, la respuesta era la misma. Los resultados son perfectos, no hay nada de qué preocuparse. Los médicos y amigos de la familia intentaron tranquilizarla, sugiriendo que simplemente estaba pasando por una etapa común en los niños, una etapa en la que empiezan a rechazar la comida y preferir comida chatarra. Pero mi madre, frustrada, les explicó que ni siquiera eso me atraía, ni la comida más tentadora me llamaba la atención. Algo mucho más oscuro y siniestro se estaba apoderando de mí, y la respuesta de los médicos era la misma. La niña no tiene nada, todo está excelente, solo hay que darle vitaminas. Y quiero aclarar que no era ningún trastorno alimenticio. Jamás tuve un pensamiento de este estilo. Era un tormento para mí, recuerdo esos momentos y son tan desagradables. La verdad, yo me sentía débil, no tenía muchos ánimos y a pesar de ser una niña, podía notar la angustia de mis padres y hermanos. Recuerdo estar en la mesa sin querer comer y mi mamá llorando de la desesperación, sin saber por qué me pasaba esto. La ropa ya se me empezaba a caer, me quedaba floja. Cuando mi mamá me metía a bañar, su rostro se desfiguraba en una expresión de horror absoluto. No podía evitar apartar la vista. Su estómago se revolvía con la angustia al ver cómo mi piel ya estaba pegada a mis huesos, como si estuviera a punto de desmoronarme por completo. Le veía su cara de preocupación y desesperación. Mis costillas, hombros y piernas comenzaban a notarse cada vez más. Era algo anormal. Mi cuerpo se había transformado en un mero esqueleto. Me veía muy enferma y con ojeras, y sin tener un diagnóstico era impactante para la familia. Era como si me estuviera secando en vida. Los médicos no le daban una respuesta a mis padres y estaban muy preocupados. Fueron semanas intentando descifrar mi condición, pero no daban con nada. Algo estaba comiéndose mi cuerpo dentro de mí y mi madre lo veía. Se notaba impotente mientras el miedo la consumía cada vez más. Mis papás le pedían a Dios que me sanara de lo que tuviera, igual mi abuela. Estaba enterada de mi situación y siempre me tenía en oración hasta que un día
Entra una llamada de mi abuela y le dice a mi mamá: hija, te tengo que decir algo, tengo que hablar contigo urgentemente. Yo recuerdo que una tarde mi abuela llegó a casa, su rostro serio y grave, y sabía que había estado orando por mí. Esa vez no era diferente, pero algo en su mirada hacía presagiar que algo malo estaba pasando. Se acercó a mi madre con urgencia y le dijo que necesitaba hablar con ella. Se lo dijo con mucha seriedad. Yo desde la sala veía todo en silencio, como si un mal presagio me envolviera. Estaban en el comedor, mi mamá, mi hermano y abuela. Sus voces apenas se oían, pero podía sentir la tensión en el aire, como si algo estuviera acechando. Yo, inmóvil frente al televisor, sentía que algo no estaba bien, como si la conversación que mi madre y mi abuela iban a tener fuera algo de vital importancia, algo que podría cambiarlo todo. La atmósfera se volvió más densa y yo, aunque no entendía por completo, sabía que la oscuridad se estaba acercando, que la respuesta que buscaban no sería lo que esperaban. Mi abuela, con su rostro pálido y tenso, comenzó a hablar en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran oírla. Hija, anoche Dios me mostró en visión a tu hija, dijo con un tono grave. Lo que ella trae no es una enfermedad física, es algo mucho más oscuro. Es un trabajo de brujería muy fuerte. Y la persona que le hizo este mal es tu vecina. Mi madre se quedó totalmente inmóvil, asustada, pero mi abuela continuó, sin dar tiempo a la incredulidad. Esa mujer le hizo un regalo el día de su cumpleaños. No sé qué le dio, pero debes destruirlo por completo, tirarlo a la basura antes de que sea demasiado tarde. Mi madre, llena de furia y angustia, sintió que algo se rompía dentro de ella, como alguien a quien se hacía pasar como su amiga podía hacerle algo tan espantoso a su hija tan pequeña. ¿Qué tipo de persona podía desearle ese mal a una niña de apenas 6 años? La rabia se apoderó de ella, pero mi abuela, con voz firme, trató de calmarla. Hija, es solo espiritual, no te preocupes, todo va a estar bien. Tenemos que orar por la niña. Pero las palabras de mi abuela, aunque reconfortantes, no lograban disipar el miedo. En ese momento mi hermano interrumpió en la habitación, corriendo como un loco. Entre sus manos traía la caja transparente, aquella caja que mi vecina me había dado en mi cumpleaños, la misma que parecía haber sido la clave de todo. Yo, paralizada, no entendía nada. No quería que la tocara, no quería que se la llevara, pero mi hermano, sin decir palabra, me apartó con brusquedad y salió disparado al patio. Oí el sonido metálico de un martillo golpeando con furia en la caja, escuchando cómo se rompía en pedazos con un ruido espantoso. La caja ya no estaba, solo quedaban fragmentos esparcidos en el suelo. Mi hermano la había destruido como si estuviera deshaciendo un mal antiguo. En esa noche mi abuela comenzó a orar por mí. Esa oración era diferente a cualquier otra. Al principio sentí un pánico incontrolable, como si todo mi cuerpo se resistiera a la liberación, pero poco a poco algo cambió. Sentí un peso que me oprimía el pecho, algo oscuro que comenzaba a salir de mí, como si nunca hubiese sido parte de mí, pero ahora se desvanecía. El miedo se disolvió lentamente y una paz profunda comenzó a llenar cada rincón de mi ser. La angustia que me había acompañado durante todo ese tiempo, la sensación de que algo malvado se había apoderado de mí, desapareció. De repente me sentí ligera y totalmente libre. Los días siguientes fueron diferentes. Comencé a comer nuevamente. Mis padres ya no estaban tan preocupados y la vida empezó a recuperar su normalidad. Mi madre ya no confió en esa vecina. Solo se limitaba a saludarla de lejos, pero nunca entendimos por qué me hizo hacer eso. Tal vez por afectar a mi mamá, o la verdad no sé qué pasaba por su cabeza, por qué tanto odio. Incluso después de todo lo que viví, hay un recuerdo que sigue persiguiéndome como una sombra que no logro apartar. Tenía alrededor de 8 o 9 años y andaba en mi bicicleta, cuando de repente esa vecina apareció de la nada. Me detuvo sin previo aviso y antes de que pudiera yo reaccionar, me apuntó con una cámara antigua de rollo.
y el destello de un flash me cegó por un instante. Fue todo tan rápido, tan inquietante, que apenas pude entender lo que sucedía. ¿Por qué me tomó esa fotografía? ¿Por qué quería mi imagen? Mi subconsciente sabía que no era bueno, y aunque sabía que esa mujer me había hecho mucho daño, que su intención había sido oscura, nunca sentí un odio hacia ella. Algo dentro de mí me dijo que no debía guardar rencor, y le doy muchas gracias a Dios por darme una oportunidad de vida, porque tal vez no estuviera aquí relatando mi experiencia. Y ya para finalizar, años después, cuando mi abuela ya falleció, mi tía le reveló a mi madre una conversación que había tenido con mi abuela mucho tiempo antes, y le dijo: te diré algo que mi mamá nunca quiso contarte con detalle. Cuando Dios le mostró la visión de lo que le pasaba a tu hija, ella vio más de lo que te imaginas. Lo que te contó sobre la brujería era solo la mitad de la historia. La vecina no solo le hizo un trabajo para que no comiera, no solo le deseó eso, ella le hizo una brujería de muerte, para que tu hija se secara por dentro, para que muriera lentamente. Y en la visión, mi madre vio a tu hija en un ataúd. Y ahora, después de 37 años que mi madre me hace esta misma confesión, lo que mi tía le dijo me hizo sentir escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Mi vida por poco había sido arrebatada por las manos de alguien de quien jamás sospechamos. ¿Qué les pareció este relato enviado? Está impactante. Impactante, sí. La verdad, está impactante. Sí, bastante. Sobre todo me impactó mucho la historia de que era una persona que confiaban. Era una persona, pues por así decirlo, parecía ser apegada a la familia, ¿no? Sí, sí. Los mejores trabajos son entre la familia. Es bien sabido, o sea, que siempre cuando son así brujerías, es porque, o bueno, no solamente familia, sino amistades, o sea, una persona que está Gente cerca. cercana, ¿no? Ajá, personas cercanas, alguien que te conoce. Sí, Si pues tú sí. sientes que te hicieron un trabajo, es justamente porque alguien que te conoce tiene algún tipo de envidia y quiere que te vaya mal. Sí, a lo mejor yo pienso en este caso, como mencionaba esta persona, que la vecina en sí tal vez no a la niña quería, más que nada quería hacer sufrir a la familia. ¿Por qué? No sé qué motivo había ahí, pero yo creo que era ese el punto, me imagino. Porque una niña de pequeña, ¿qué le pudo haber hecho a esa Sí. persona ya adulta, no? Pues como que nada que ver. Y una amistad de años que, como relataste, pues tenían toda la vida de conocerse y llevarse bien y Sí. compartir, ¿verdad? Sí, ahí decía que toda la vida tenían esa amistad y pues cambió todo, una decisión cambió la historia. Pero lo bueno que a pesar de todo es que fue una historia con un final bueno, Ujú. Sí, porque sí. casi sí. siempre todas las historias que escuchamos pueden terminar un poco mal o incluso quedan ya secuelas de algún tipo, Sí, de pero hecho. en esta ocasión todo salió Todo muy salió bien. Sí. Yo pienso, por ejemplo, que muy probablemente esto que ocurre con la niña de la historia es, bueno, analizando un poco la historia, les digo, es probablemente porque la niña era tal vez el ser más o la persona Puro. más Vulnerable. vulnerable de la Puede familia. ser también. Tal vez eso. Sí, también puede ser eso de Eso que... sí. Y Sí, de pues, hecho, porque al no tener, digamos que como porque es un hogar que, digo, por lo que escuché, era cristiano. Ujú. Me imagino que, digamos, que todos tienen esta idea, mentalidad y fortaleza que se adquiere con los años, ¿no? Ujú. Pero los niños no, son vulnerables, como dijo Luis. sí, pues es como que los niños andan en su mundo, todavía no tienen mucho razonamiento de muchas cosas, hasta cierto punto, pero sí son los más vulnerables en cuanto espiritualmente y muchas cuestiones, ¿no? Bueno, más en este caso, porque por ejemplo también hay gente que he escuchado también y pues tiene protección de alguna, que lo están cuidando y pues no, independientemente sea un niño, a lo mejor en este caso es como que la persona esta que hizo este tipo de De trabajo trabajo. analizó la situación y dijo, esta es la persona Indicar. a la que yo puedo... Sí, porque tal vez si hacía un trabajo hacia otra persona integrante de la familia, tal vez no iba a funcionar. O a lo era mejor tan no hubiera efectivo. sido tan fuerte. Sí, tan fuerte, exacto. Sí, también. Sí, porque honestamente creo que sí hubiera funcionado. Porque este tipo digamos, de trabajos, pues vienen o de la santería, o de la religión yoruba, o del palo mayombe. Porque son los trabajos, digamos, que
Dice, en la historia creí Ajá. haber escuchado que se vio a algún ente o algo por el estilo, o la presencia. No, entendí que como que sentía, cuando la vecina llegó, como La que presencia ajá, pesada de como la que vecina. una Sí. presencia pesada, pero a lo mejor era la vecina, pues que tal vez como ella practicaba la Su brujería, propia energía. pues era la energía que atraía, Es ¿no? que- Yo también me confundí en esa parte, o sea, entendí Sí. primero como que era y después ya entendí que era la persona, como que la Sí, niña se quedó dormida y pues no midió el tiempo y seguían como que en la fiesta y después llega ella y la despierta y le da la caja, ¿verdad? Sí. sí, De algo hecho, yo Ok, así. y era física. al ir escuchando la historia pensé que a lo mejor provenía de haber recibido la caja. Sí, sí, sí. Pero, O no, o sea, sea, ya después, de que lo supusiste, de sí, que sí, qué sí. raro que con esa caja llegó y todo eso. Y pensé que eso era lo que Ajá. iba. Sí. Ajá. Pero no, bueno, lo que yo entendía, lo que leí ahorita era de Ujú. que la niña empezó a sentir como una vibra bien rara Sí, sí. y que ya después que se fue despertando, pues en realidad no era un ente algo anormal, por así decirlo, Sí, no que era la era una persona. persona, Sí, sí, pero sí. tal vez lo que sentía era la presencia de la persona, Y se ¿verdad? despertó por Y eso. se despertó por eso, Por la exactamente. energía, o sea, no por una persona. O sea, porque quien se despierta, a no ser que le haga un ruido, la muevan o así. Sí, ¿No? y ahí, bueno, ahí decía que la miraba fijamente, así la Es que niña. también, Es que aparte también estaba dormida y, no sé, entra tu vecina y, ay, te traje un regalo. Te digo que, Es oye, ¿qué que onda? sí, sí, yo también Sí, me sí, podría sí. pensar, y digo, si llega mi vecina así de la nada, Estaba como Oye, que sí está dormida. Como raro, que porque Y güey. está en mi fíjate- casa, salgas de mi casa. Fíjate Sí, que es sí. algo súper común de que, por ejemplo, alguien, amigo, familiar, y si tiene, por ejemplo, si un amigo mío tiene un hijo, pues tarde que temprano yo le voy a venir dando un Sí, juguete. un regalo, Un juguete. Pero no se detalle, lo sí. das a su mamá. Sí, Sí, o sea, no también. llegas También. a la Bueno, casa o de sea, te metes a la casa de tu vecina y ten hijo. O sea, fue así. Pues yo O entendí sea, Sí, sí, que, sí. o sea, o sea, fue así obviamente, Fue directo así, de O que... sea, sí, estaba viendo la directo. película. debió haber entrado se a la durmió. fiesta, me imagino, ¿verdad? Como Sí, hay que cuenta como que la invitada o algo. niña, de que ya acabó la fiesta, la niña se quedó Ujú. dormida y ya pasó la noche, ahí decía como 8 de la noche y en eso entra la vecina y le dice, la despierta y le da el regalo El por el regalo. cumpleaños. O sea, Sí, sí. digamos que... Eso fue lo que O sea, sí entendí. está súper raro inclusive. Sí O sea, si está lo piensas, sí raro. está bien raro de que, mijita, ten esta Te caja. trae- No Y te digo, manches. ok, en todo caso, bueno, pues lo dejo a la mamá y ya, pues, o luego Sí, sí, vengo, sí. ¿verdad? De que, Sí, sí, sí. luego vengo, pero no, o sea, en ese preciso momento, qué raro también, ¿no? Fíjate que Ujú. algo que estuve pues leyendo, investigando y así demás, ¿no? Ajá. Es que ese tipo de trabajos, por ejemplo, digamos que se invocan a un ente. Claro, el ente depende para quién es bueno o es malo, ¿no? O sea, sinceramente, digamos, los que trabajan con esto es porque piensan que es bueno y digamos que es su perspectiva y está bien. Igual nuestra perspectiva a lo mejor puede ser que no nos guste o no nos agrade eso porque dices, no manches, ¿cómo vas a, digamos que estar en contra de alguien? Pero bueno, hay trabajos. De hecho, a Luis le mandé un video de una persona así igual. Este, y voy a hablar específicamente de la religión Palo Mayombe. Palo Mayombe es una religión muy interesante que me ha llamado mucho, pero demasiado la atención, porque descubrí, yo no sabía, o sea, yo simplemente pensaba que eran como, trabajos y listo, ¿no? En el caso Trabajos de brujería de también. brujería, donde ya sea para traer dinero, para tener un trabajo, pues para, digamos, liberar los caminos, O sea, también se puede usar para algo, vamos a decirlo, positivo. sí, Para pero beneficio, ¿no? es para un beneficio, Pero pero a quien en bocas no es tan bueno. ¿Algo es así? que ahí te va. Yo pensaba exactamente lo que tú me dices, que en este tipo, al menos en esta religión, que se invocan a entes malignos, ¿no? O entes oscuros, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Porque claro, las personas que lo practican creen que son, pues digamos, seres buenos que trabajan de manera bondadosa, pero igual para una persona común, pues no lo es. Pero bueno, en Santería y en Yoruba, no sé exactamente porque no lo he investigado, pero en Palo Mayombe lo que hacen yo me di cuenta que eran nigromantes. Con nigromantes me refiero a trabajar con muertos, con espíritus muertos. Y yo había escuchado anteriormente que los muertos tienen digamos que te pueden ayudar a ti a ciertos tipos de cosas. En brujería, en general. O sea, no exactamente en una religión específica como Sí, sí. Palo Sí, sí, Mayombe, sí. sino en general un muerto, digamos que te puede abrir puertas si sabes utilizarlo en la nigromancia. Es decir, el contacto con estos seres, trabajar con los muertos, pero tiene una, digamos, problemática que es que te puedes quedar loco o te pueden, digamos, arrastrar a su estado, o sea, quitarte la vida.
esto es si no sabes cómo protegerte, si no sabes cómo trabajar con estos Es como seres. si luego te manejaran, como que Sí. ya te hacen propio de ellos Sí, o porque algo tienen poder, parecido. tienen más poder que tú, porque a lo Ya. mejor tú estás empezando a ver qué rollo, Empezando, y si empiezas a ver qué rollo, no sabes exactamente y cómo, que a lo mejor muchas personas lo ven muy a la ligera, ¿no? De que voy a invocar esto para que me ayude, pero pues no saben el trasfondo no o cómo saben y también, protegerse y y demás. aparte no saben si están trabajando realmente con un muerto. O sea, puede ser un espíritu Pues más sí, allá de un sí, muerto, la y que verdad. te engañen. Sí. Entonces, Ujú. bueno, en esta religión, lo que hacen es no exactamente de tumbas profanadas, anteriormente sí se hacía, pero tomaban esqueletos completos. Y esto pasa mucho en México y sigue pasando. Bueno, esta religión, vuelvo a lo mismo, viene de África. Pero hagan de cuenta que aquí en las fosas comunes y todo eso, los cuerpos, hay gente que literal se dedica yo te busco un cuerpo completo, digamos un esqueleto completo, Sí. te lo vendo a ti 80,000 pesos, 90,000 pesos mexicanos, y pues tú sabes qué hacer, ¿no? Con el cráneo y las manos, o sea, los dedos de las manos y todo eso, digamos que son las herramientas más importantes de esto, se rayan exactamente como se hacen polvo Se hace, pues, y se utilizan como en un caldero, ya. se le llama enganga. Hay tres, digamos, niveles de esta religión. Están los paleros y luego están los otros y luego, digamos, los sacerdotes, ¿no? Cada uno tiene, digamos, su rol, pero lo que voy con esto es que utilizan los huesos de una persona fallecida para que esa persona fallecida venga con ellos y decir, ok, tú me ayudas a mí, digamos, ente fantasmagórico, no sé cómo mencionarlo, a poderme liberar de digamos, de mis penas, y yo te ayudo a ti a que tú le cumplas algo a una persona. Entonces, Una persona, o sea, por ejemplo, tú me contratas a mí, suponiendo que yo soy palero, tú me contratas a mí para que yo te ayude a ti a conseguir un puesto súper chidote en gobierno. ajá. Ok, por ejemplo, el muerto te va a pedir algún tipo de sacrificio. Sí, sí, sí. Llámese con un animal o con un tabaco y una vela para que le reces y cosas así, ¿no? Total, Ujú. digamos que la energía de ese fantasma, o bueno, persona fallecida, no sé cómo mencionarlo, va a trabajar, digamos que no sé exactamente cómo, ¿verdad? Porque es justamente paranormal, y a ti te va a ayudar a conseguir ese puesto. Sí. Pero si, por ejemplo, si ese puesto a ti hace que los demás, que a lo mejor el que iba a seguir ahí, ya no, ya no suceda o ya no ascienda, O porque sea, lo a ti, bloquea a la persona, vamos a decir, como que está su energía, en ese algo que tú estás buscando. De alguna digamos, forma lo afecta, ¿verdad? ajá, digamos que bloquea su energía para que, por ejemplo, en caso de Fer, que ahora Fer sea la que sigue Sí, en el... en el puesto. Pero, ¿cuál es el problema? Que tú hiciste una especie de pacto con esa entidad. Y tarde que temprano, el hecho de hacer esa transacción va a cobrársele. O sea, por ejemplo, si tú haces eso y es un puesto súper chidote, bien acá, bien interesante, para empezar, el muerto te dice, ¿sabes qué? Yo ocupo comer. ¿Qué como? Pues tráeme unas frutas, tráeme unos dulces o tráeme lo que sea. O sacrifícame un gallo. O sacrifícame una chiva o una vaca. O sea, animales de ganado. No, Sí. no es algo más allá de eso. Sí. Y cuando ya tiene su sacrificio, digamos, este ente, ya va a empezar a trabajar para que ahora sí se ascienda, digamos, en este caso hipotético, ¿verdad? Que asciendas a tu trabajo. Pero tarde que temprano, vuelvo a lo mismo, existe un karma, que es o sea, si tú hiciste algún daño a una tercera persona, lo que sea, ahí está tarde que temprano se va a devolver todo eso. Y digo, pasa, en el anterior capítulo, que a los que no lo han visto, lo exhorto a que lo hagan, Sí, lo hablamos de comentábamos. eso, de una señora que hizo una... Sí, Un son trabajo, un como un trabajo. trabajo hacia Y, a la y bueno, no. Sí, no, es que las cosas malas que hagas nunca van a quedar así como... ¿Cómo se impunes, dice? o Impunes, sea, impunes. siempre se te va a Hay regresar. justicia, Eso también viene esto del principio de que nada es, o sea, nada proviene de la nada, pues Sí, solo es energía que exactamente. está es dando y dando. transformándose en una u otra cosa. Sí, es un Sí, sí, intercambio sí, literal de claro. energía, o O sea, sea, tú no. me das, pero a ver, ¿de dónde? Entonces, ¿qué rollo? O sea, tal cual, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, igual, digamos, que en esta parte mágica, que exactamente no sabemos si involucra materia, porque claro, o sea, aquí hay más cosas que todavía no se Ujú. comprueban, pero bueno, pues hasta ahí. De hecho, fíjate que había escuchado sobre esto, pero en vez de como tener el esqueleto de un cuerpo humano, era con animales exóticos. Ah, caray. Y había como
bueno, hay sectas que hacen ese tipo de reuniones donde se llevan a cabo esos rituales. A ver si luego Y preparamos un ese tipo capítulo. de sectas, pero son como de aquí Latinoamérica o Sí, México, ¿qué he a escuchado? lo que cuando investigué, pues sí te menciona que hay políticos, Ah, ok, ok, celebridades ok. y sí, gente conocida. Ya, ya, es que yo la veía, bueno, la religión que tú decías era un poco más de tribus. Yo la Sí, veía, sí, y sí, sí. yo a eso me refería, de que una secta más de tribus o... No, 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 es que esa es una corriente que viene mencionas que viene de África. Los Paloma, Sí, 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 sí. sí, Yoruba, Palo Mayombe y Santería También todo viene de esto África. de Centroamérica, las islas. Sí, sí. es que ahí sí, se sí. O mezcló y sea, es ahí se por lo hizo mismo, la... ¿verdad? Que llegan los españoles y después traen también gente Sí, que de cuando África era, y ajá, Y los la pues ahí se esclavos. colonia mezclan todas las ideas, y se creencias y mezcló todo. ahí todo, Sí. ¿no? Sí, por eso en la santería creen en santos y a veces hacen como que trabajos en nombre de santos. Ujú. Sí, sí, Pero sí. bueno, yo no sé mucho de santería, entonces... Habrá que preparar también un episodio Sí, un específicamente de todos estos episodio, temas porque pues sí son bastante como interesantes y a la vez también pues sí, son algo complejos, sí, ¿verdad? son complejos. Oye, pero entonces utilizaban de que los animales exóticos hacían sacrificios así de que... Sí, 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 justo en eso del palo mayombe, porque así como mencionaste, usan como un caso, es un Ajá, caso. el nganga. Sí, entonces ahí pues empiezan pues no sé cómo se lleve a cabo, Sí, no, ni pero yo. pues empiezan No, a ni quiero verter ahí saber. todo. No, no, sí, También podríamos traer casos, a lo mejor, o sea, algún caso, por ejemplo, si no sé, la audiencia tal vez haya escuchado del caso fue famoso a nivel, yo creo, nacional y más ¿Cuál? allá, el de la secta esta que estaba ahí en Matamoros, en Ah, sí, Tamaulipas, sí, 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 Ay, sí. no que no eran ni los narcos ni satánicos, digo, la narcosatánicos. gente así les llamó y la Ajá, Sí, noticia así, la así les sacaron como llamaron, sí. los es algo Los narcosatánicos. relacionado a esto que narcosatánicos. comentan ustedes y de hecho ahí recuerdo por la historia que Pero, comentan esto del caso y esas cosas, pero ahí sacrificaban personas, ¿no? Directamente. Sí. sí. Ah, eso está más Digo, también loco. habrá que tener Eso está como más que la loco. forma, el tacto de comentarlo, porque también, pues, Sí, es sí, algo sí, bastante delicado. Sí, sí, delicado, sí. sí. Y bueno, yo comentando relacionado a la historia de Fernanda, algo que me llamó la atención esto de que se seca la persona. Digo, cuando es brujería, sea o algún tipo de maleficio, algún tipo de energía que se le mande a la persona, venga de una religión como comentas tú, o venga de algún otro tipo de fuente. Esta es una característica que se observa en todos esos casos, ¿no? La gente está perfectamente bien y de un momento a otro no encuentra nada los médicos y hay Y se algo que Sí, van. que ocurre decaen y empiezan a y enfermar empieza y la ya. persona a enfermarse. Y los Sí. médicos, está sano, lo revisan, no le encuentran nada. Es algo que es muy característico de todo esto de los De trabajos. los trabajos A de mí me brujería. pasó. A mí me hicieron eso, un trabajo, igual ¿Neta? que similar, que esa historia, pero yo no sabía. Hasta ahorita me voy dando cuenta. Ah, pues está larga, deberías de contarla. Sí, Es que yo no. no sé si sea Eh, buena idea narrarlo o mejor me espero a otro episodio. Yo bueno, digo que mejor, preparamos un capítulo mejor preparamos. porque Sí, también tenemos prepararlo unas mejor. anécdotas muy También. buenas Ok, también. pues podemos Entonces hacer una para... parte 3 pues, ¿por qué no? O Sí, una sea, parte Ujú. 3 de brujería da para mucho, sí, Sí, la honestamente. verdad, bastante. sí. Y todavía tengo también ahí de varias gente que me quiere enviar, entonces está bien. Así Sí, ya sí, 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 tenemos sí. historias De que hecho, contar. a mí me gustaría decirle a la audiencia que voy a ver cómo se me ocurre, no sé cómo exactamente lo hacen otros podcasts, pero o sea, a mí se me ocurrió hacer un forums para ponerlo aquí en el video abajo y en nuestra Instagram para que nos vayan a seguir y en TikTok también a ver cómo lo hacemos para difundir ese forums para que la gente pueda enviarnos sus historias directamente de manera anónima y pues sin ningún problema y también a ver si podemos hacer de que adjunten imágenes o videos inclusive para Sí, poder sí. tener Sí, en caso de... o poner el correo para que nos hagan llegar ahí la información al Sí, Ándale, sí, correo. cualquier también. historia que ustedes ya hayan experimentado y les gustaría que nosotros la relatáramos, envíenla y pues aquí la contamos para que toda la comunidad que nos sigue pues la escuchen. Con sus instrucciones, ¿verdad? Si Sí. prefieren que no se digan sus Sí, claro, nombres como... y locaciones, no sé. Ajá, claro. Sí. O también si Eh, nos comparten en comentarios qué temas son más de su agrado, porque a lo mejor pues sí hay ujú, temas que les sí, parece claro. más interesantes, ¿verdad? Y también nosotros poder planificar con tiempo un especial, un capítulo Sí. de Sí, esos sí. temas. Ah, bueno, y ahorita ya vamos para allá porque había una historia que también está pequeña, pero nos las enviaron y pues esa es el que va a relatar esta Sí, historia. voy a tratar Sobres. esta historia, es de un amigo, una persona que conozco. Digo, honestamente, como a mí
Tanto mi familia, mi mamá, mi hermana y yo tenemos, digamos que cierto, bueno, mi mamá no gusto, pero mi mamá tiene, digamos, visiones. Ujú. Pero justamente lo que yo creo es que las personas que vibramos, hasta cierto punto se escucha muy acá, muy hippie, pero las personas que vibramos en una frecuencia así de que somos similares, Alta. ajá, vibrando alto, o sea, no cualquiera. Me refiero a que nos atraemos. Entonces, por ejemplo, estamos aquí nosotros, que curiosamente Pues, somos amigos de hace mucho por tiempo algo. y por algo siempre tenemos pláticas así. Y bueno, vuelvo a lo mismo, conozco más personas que les pasan muchas cosas paranormales, que les gusta mucho lo paranormal y que son personas que son susceptibles a ver, escuchar, sentir o demás, ¿no? En este caso, es una historia de un amigo que simplemente le gustaba la idea, hizo algo y se arrepintió. Y comienza, ¿no? Hola, ¿qué tal, equipo de Noreste Paranormal? La historia de hoy será sobre un endulzamiento que hice a... Esta historia la titularé La magia del desamor. Al ver su episodio pasado, que es el 2, que exhorto a que lo vean, me animé a hablar esto debido a que lo amerita y es por eso que se las mando. La historia comienza años atrás, antes de pandemia. Tenía una novia muy bonita, me la pasaba muy bien con ella, sentía que éramos un equipo en muchos aspectos y si bien de vez en cuando teníamos descontentos, todo iba muy bien. El problema es que como todo ser humano, de vez en cuando tiene tentaciones. Vaya, desde niño me vi interesado por cosas que tienen que ver con la magia y todo lo demás. Las películas que uno ve de vez en cuando también alimenta o inspira a seguir conociendo más. El problema es cuando una persona desconoce sobre la magia e intenta hacer un trabajo para sí mismo. Lo que me sucedió fue hace años atrás. Conocí a una chica de mi colonia, ella me gustaba y nos caíamos bien, pero hasta ahí. Nunca perdimos comunicación, pero simplemente no nos hablábamos activamente. Sé, sé que lo que voy a decir está mal y por supuesto me arrepiento de haber actuado de la manera en la que lo hice, pero en el auge de mi relación volví a pensar en la magia y para ver si existía en verdad, decidí hacer un ritual el cual podría comprobar de si eso en realidad funciona. Ojo, es verdad que esa chica de mi colonia me parecía atractiva, pero yo amaba a mi novia y mi intención nunca fue engañarla. Sin embargo, yo quería pruebas de la existencia de ese tipo de magia. Así que fue Así que lo que hice fue un endulzamiento. Con el poder de un bolígrafo rojo, una hoja de papel y un tipo de frase con intención de que se interese en mí, algo así como escribir su nombre y mencionar que se veía atraída hacia mí, algo por el estilo, por andar jugando con fuego, efectivamente me quemé. Debido a que sabía que la magia tiene que pagarse con el karma. No pensé que el hechizo de endulzamiento fuera a cobrar algo que para mí fue excesivo. Es decir, la magia hizo que mi relación de estar también a una pesadilla. Pasó el tiempo hasta que cortamos. La relación fue tan bella, terminó de manera mala. O sea, de estar tan bien, terminó de mala manera. Terminamos peleando y casi casi que odiándonos. A todos los que intenten hacer algo similar, sepan que van a pagar con algo que quieren. Recuerden que gracias al fuego puedes cocinar cosas deliciosas, pero de vez en cuando también los cocineros se queman. Un saludo. Pues Mm, corta, pero también Sí, estuvo está. Sí, impactante. algo... Bueno, sí, también. Sí, sí, o sea, aquí como que lo bueno es que si te fijas, pues va a niveles, ¿no? Como un endulzamiento no es como tal un ritual de Pues suena más Sí, brujería. que inocente, ya pues le suena quieres como algo hacer más... así algo Suena más más. inocente, Sí. entonces, pues bueno, pagó nada más su relación, terminaron y ya. Pero, Que también está así ay, como que, que, pues pobrecillo, pero. sí, de que, ah, pues eh, bueno, pero ya luego consigue otra persona o ya consiguió, no sé, pero pues, sí. Algo, Sí, estuvo padre. algo interesante aquí es que, por ejemplo, nos damos cuenta de cómo esto ocurre porque pues esa persona, digo, realmente no estaba muy consciente de lo de lo que Sí, estaba de lo que sí, haciendo. estaba no haciendo. O sabía, o sea, sea, era un creía que juego a era lo mejor algo. para él o Sí, sí, sí. algo Ujú. que es muchas veces por lo que ocurren cosas, porque hoy en día, por ejemplo, tú puedes ir a cualquier biblioteca, puedes ir a cualquier tienda de libros, puedes ir a internet, a cualquier página y vas a encontrar un sinfín De de información. y Sí, 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 rituales y sí. que hace esto y hace aquello y si no estás consciente de eso, Sí, lo peor es que mucha gente pues cree que es un juego
y no sabe todo lo que te vas a Con traer. estas cosas yo Exacto, creo sí. que O jugando. si no, incluso hay gente que es incrédula, de que, pues a ver si existe como esa persona. Sí, sí. De Tal que a cual. ver si es cierto, a ver, o por ejemplo, buscan que hasta se les aparezca gente o cosas así, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Yo. espíritus. Entonces, No. de que sí es una situación, pues, gruesa, ¿no? De hecho, digo, complementando esta historia, porque digo, pues hasta está mal redactada, que rollo, la debí de haber visto bien. Em, Resulta que sí funcionó, porque la persona, digamos que ya ven que le hizo un endulzamiento a alguien de la colonia. Sí. Bueno, no sé cómo exactamente me dijo, porque me lo había contado anteriormente, que esta persona, digamos que sí se enteró, no de que él haya sido o así, y tampoco dio, digamos, respuesta a que esa chava lo buscara a él, pero lo que sí fue que se enteró, no sé cómo, Ujú. fue que esta chava fue a, pues no sé si con alguien y le dijeron, a ti te hicieron un trabajo y le hicieron una limpia y ahí quedó. Oye, era lo que te iba a preguntar. ¿Sí se interesó la chava en el chavo? No sé. ¿O no lo comentó? No lo No, comentó, es que no ¿verdad? lo comentó y nunca lo supo. O sea, a mí me dijo de que no, pues no. Yo creo que de igual manera, pues, lo que pasó, como dices, el karma, pues, le llegó, O sea, ¿verdad? por lo que entiendo es más como que él hizo esto y eso se le regresó de cierta forma Ujú. y eso afectó a su relación, más allá de ayudarle con esta otra Ajá, persona. Sí, si sí, haya sí. funcionado, no haya funcionado, Pero igual, pagó. se Pero cobró, sí, pagó, se ¿no? Lo cobró. Sí, que pero quería hizo. experimentar a ver si funcionaba o no. Y Sí. pues no sé si... Entonces, ustedes, si quieren experimentar algo, tengan cuidado, porque es algo serio, Sí, no es no cualquier es cosa. cualquier cosa. Ujú. No También es un pienso juego. que es algo como que eso de llamarlo endulzamiento al final, digo, no cambia que sea algo, Sí, es está algo... haciendo Sí, algo que igual algo tiene un como... efecto, puede ser Sí. negativo, ¿no? O sea, Sí, negativo. suena a lo Un mejor, objetivo negativo. exacto, o sea, puede sonar a Sí. lo mejor algo así muy endulzamiento De que, y pues algo X, ¿no? sí, 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 sí. para enamorar Pero a la alguien. intención no es muy buena, ¿verdad? Porque pues, Ujú. no puedes forzar a alguien de esa manera. Sí, de hecho No se no se debe. debe. Sí. Pero bueno, yo creo que estas dos historias sí nos dejaron mucho, ¿no? Sí. De A pensar. que A para pensar, a pensar, pensar. nos dieron mucho de qué hablar. ¿Ibas a comentar algo? No, eso, Ah, como sí, sí, sí. que te hace tomar conciencia de no tomar estas cosas a la ligera. Por más inofensivas que parezcan, Así es. pues hay que pensar antes de hacer las cosas. Ujú. Literal, o sea, tú piensas, es un endulzamiento, pues X. Sí, De sí. hecho, si tú te metes, o sea, si literal, si todos nos metemos, porque estuve checando también eso, si se meten a ver videos de YouTube sobre endulzamientos, la gente dice, no, pues es algo bonito, es de endulzamientos. De hecho, no sé si han visto en Facebook hace tiempo salía que había en una marca de cuadernos que traían a unas haditas Ah, y que luego en la Haditas. pasta te venían cómo hacer endulzamientos. Sí, sí, sí. Y lo ponían sí. así como algo Eras de las inofensivo. Wix o algo así, ¿no? Que se No me llamaban. acuerdo. No me Eran, acuerdo. eran unas caricaturas Las hadas, que eran sí. muy populares en las libretas de las niñas. O sea, sí me tocó, sí, yo tenía a lo mejor unos 13 años. Nunca tuve, pero sí me acuerdo que Pero venía andaba eso. siempre... Nunca tuve, nunca No. No, digo, es que No, así, claro que no no. sé, lo consume gente que es menor de edad y a lo mejor ya, andando en el alucine o así, no sé, como que se ponen ahí a Pues imagínate, si el experimentar. target son chavas chiquillas que están... Que ni saben de qué onda. o ya. que quieren sí. un niño y dicen, pues si con esto puedo poseerlo, pues... Ni saben el Le contexto, hacemos ni la saben lo cara, que ¿no? significa, Ajá, ¿no? sí. Pero lo hacen. No, pues qué fuerte, la verdad. Porque Sí. aparte también con el endulzamiento, exactamente con quién estás trabajando, ¿no? O sea, no estás invocando a nada, pero algo estás invocando. Pues algo sí, para que funcione, porque imagino que a algunas personas sí les ha de funcionar. de hecho, algo que yo eso. quería comentar es que independientemente de esto del endulzamiento y esto que él mencionó como un proceso, así para realizarlo, Ujú. tampoco es necesario ni siquiera tener cosas, o sea, simplemente con que tú lo pienses y es O más que sea, suficiente. como lo de Como- manifestarse. Sí, manifestar y ley de Manifestación. atracción y eso. Vamos a decirle que en este caso, pues el nombre podría variar, aunque el enfoque al final sería Parecido. es simplemente lo estás pensando y estás como que atrayendo esto, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. pues sí, no se ocupa ni una pluma roja ni... O sea, Para que que lo que voy es que las amarren. personas pueden realmente... Hacerlo sin sí. sin instrucciones como Entonces, tal. sí, Sí. en instrucciones como tal, amarren, sí. exacto. Sí, sí. O sea, dependiendo de la persona, ¿verdad? Para que afiance. Pues, bueno, me pareció bastante interesante. Espero que estas historias y lo que comentamos hayan sido de su agrado. Nuevamente agradecemos demasiado el apoyo que nos han estado brindando.
pues como comentamos hace un momento, cualquier historia que nos quieran hacer llegar para que la comentemos aquí con su permiso, pues bienvenida. Sí, muchas gracias por vernos en YouTube, en TikTok, síganos en todas nuestras redes y como ya lo comentaron, si tienen una historia, háganla llegar para contarla. ¿Alguien quiere comentar algo más? Pues dar gracias a todos, como ya lo dijimos, y Que la fuerza los Gracias. acompañe. Hasta la próxima. Hasta la próxima, sí.